Los invitamos a la cumbre de automatización M.F.G. este 24 de enero, en Hacienda Júrica, Querétaro. Cada año, en la Ciudad de México, se derriban cientos de departamentos dañados por los sismos que en realidad se podrían salvar. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos. Y miren, esto es un fenómeno que ocurre no solamente en Ciudad de México, básicamente en todo el mundo que está expuesto al riesgo sísmico, es decir, toda la cuenca del Pacífico, el sur de Europa, Medio Oriente, la India, Sumatra, en fin, el 70% del mundo padece de sismos regularmente, sismos de gran magnitud. Y en la Ciudad de México, de una u otra manera, cada año nos alcanzan los efectos de los sismos y, no obstante, que los edificios no se derrumban, lamentablemente los ingenieros que acuden a hacer las evaluaciones se topan con que el nivel de daños, a su juicio, obliga a desalojar el edificio y a tener que demolerlo. Esto es una realidad, esto es lamentable, pero esto ocurre todo el tiempo en las ciudades sísmicas. Bueno, mi argumento es que esto no tiene por qué ser así, pero tenemos que considerar esto en una balanza. Imagínense que ustedes son los ingenieros a cargo de ir a evaluar un edificio como este, que tiene este nivel de daño, ¿sí? Ven ustedes el nivel de daño que tiene este edificio. ¿Qué opinan? ¿Se puede reparar y seguir utilizando? ¿O definitivamente se debe demoler? ¿Cuáles son los argumentos que yo tengo en una balanza? ¿Sí? En un platillo, en otro platillo. ¿Por qué si lo demuelo o por qué debo de salvarlo? ¿Y cómo lo salvo? ¿Cuál es mi criterio para esto? Bueno, hasta hace no mucho, no existía la forma, más allá del criterio de la experiencia de cada ingeniero, de poder decir si el edificio se salvaba o no se salvaba. Ahora llega una serie de herramientas que nos pueden permitir, con toda precisión, conocer si este edificio se puede salvar con seguridad y cómo hacerlo, o definitivamente se debe descartar y debe ser demolido porque no tiene salvación. Pero bueno, esto de la dictaminación de edificios es algo complicado, es algo difícil, y aquí estamos aprovechando para presentarles nuestro libro de dictaminación de estructuras de concreto reforzado, que vienen décadas de ver desastres de edificios en varias partes del mundo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con los edificios? ¿Cuáles sí se salvan? ¿Cuáles no se salvan? Bien, entonces miren, vamos a empezar a ver cuál es el criterio para dictaminar un edificio, si se puede salvar o no se puede salvar. Bueno, lo primero es la visita que tiene que hacer el ingeniero al edificio, que debe revisar su seguridad. Bueno, si se topa con un derrumbe total, pues ya no hay que hablar, ¿no? Pues el edificio se perdió. Y pues sí, causa interés porque del análisis forense del derrumbe de este edificio, ya estamos preparando, por cierto, una colaboración donde se explica por qué este edificio en Álvaro Obregón se colapsó. Bueno, la idea de hacer estos análisis forenses es que esto mismo no vuelva a ocurrir. Y es más, que los ingenieros a cargo de las dictaminaciones postsísmicas pues traten de identificar estructuraciones similares para pues hacer el señalamiento. Cuidado, este edificio se cayó y se parece a otro, ¿sí? Entonces, poder tomar las medidas necesarias de reforzamiento para que no ocurra este tipo de tragedias. Bueno, entonces decía, dictaminar un edificio. Bueno, pues si ya el edificio no existe, no hay que dictaminar. Bueno, ¿qué pasa si yo me topo con un derrumbe parcial? Aquí yo podría decir, ¿sí puedo salvar lo que queda de este edificio o no puedo salvarlo? Miren, ya cuando nosotros tenemos pérdidas de alineación en los elementos estructurales, o francamente un derrumbe, que es lo que estamos nosotros viendo, pues ya es muy difícil decir que al resto de la estructura, lo que queda aquí, se va a poder salvar, ¿sí? Si esta parte se perdió, y vean el derrumbe que tiene aquí en todas las secciones, o sea, toda la sección completa del edificio, bueno, pues obviamente el sistema constructivo no es el correcto, lo demás del edificio está dañado y por alguna u otra circunstancia que habrá que estudiar, pues el edificio se derrumbó, pero realmente no se puede conservar, ¿sí? Esto pues ya pasa directamente a la demolición. ¿En qué otro caso? Miren, tenemos una edificación que esta es muy típica en la Ciudad de México y de hecho en muchos lugares del mundo, donde combinamos muros de carga con elementos de concreto. Bueno, cuando viene un sismo
y lo toma, digamos que en la dirección más débil de este sistema, el que se fragmenten los muros de mampostería y se pierdan, el edificio pierde su capacidad de carga. Son muros de carga, se pierden los muros de carga, pues el edificio, como ustedes pueden ver, se vencen las losas, ¿sí? Y pierden su alineamiento los elementos de concreto. Digamos que los castillos, o en este caso, pues son una especie de columnas pequeñas, pero son las columnas que sostienen el edificio. Y que miren, aquí afortunadamente tenemos que decir esto. Los muros de mampostería sirvieron como disipadores sísmicos y impidieron el desastre, ¿sí? Eso permitió que las columnas sobrevivan cuando menos un momento más para permitir que los habitantes puedan ser desalojados, escapen con seguridad y bueno, ya este edificio sí es indiscutible que tiene que ser demolido y bueno, habrá que sustituirlo por alguna otra unidad de vivienda, ¿sí? Aquí ponemos el refrigerador, en fin, lavadoras, imagino que esta es la cocina, ¿no? Aquí tenemos varios refrigeradores, aquí mismo pues la parte de la azotea, la parte de lavado y tendido, en fin, bueno, las escaleras me parece que se alcanzan a ver de este lado y probablemente, miren, esta era una ventilación como esta que vemos aquí. Bueno, es un sistema constructivo muy típico, fue dañado por el sismo y aquí ya no hay discusión de que esta unidad pues debe ser demolida y sustituida por otra, ¿sí? No hay más discusión. Bueno, cuando un edificio como este que estamos viendo tiene esa inclinación tan evidente, pues también es muy difícil volverle a enderezar. Miren, las técnicas habituales para enderezar edificios es socavar la cimentación, por ejemplo en esta parte, rascar por abajo para tratar de que el edificio caiga hacia el otro lado. Son costosas, son difíciles, habitualmente los edificios que se vuelven a renivelar pierden un tanto cuanto la rigidez, hay que volver a revisarlos, porque pues es difícil. Pero ya en este nivel de desplazamiento, donde si yo supongo, no sé, si mide 20 metros de altura el edificio y tiene más de 20 centímetros, o sea, del 1% de desplome, pues ya es muy difícil tanto enderezarlo y bueno, muy frecuentemente pues ya se pierden estos edificios, deben de entrar a demolición, ¿sí? Realmente. Lo que hay que hacer es estar atentos y cuando vean ustedes que el edificio comienza a presentar una inclinación, inmediatamente poner cartas en el asunto, porque pues este edificio yo no lo veo realmente muy antiguo y pues es una pena que se tenga que perder, ¿sí? Realmente. Bueno, ¿en qué otro caso? Miren, aquí es donde comienza la discusión, ¿no? Bueno, es que tenemos daños en los muros y habitualmente muchos ingenieros dicen, bueno, es que no es un muro estructural, o sea, cuando están daños en los muros, no es daño estructural, bueno, es que los muros pues cooperan con la rigidez del edificio, pero eso no es lo importante, ¿no? ¿Qué hacemos con este edificio? ¿Se puede conservar o no? ¿Qué hacemos con este edificio? ¿Se puede conservar o no? ¿Se puede conservar o no? Bueno, les voy a decir, cuando ustedes se topan con elementos que muestran el acero de refuerzo y tienen pérdida de grandes secciones de concreto, esto ya no es viable de reparar, ¿sí? Económicamente esto ya no es viable, ¿sí? Cuando ustedes tienen daños de este estilo, pues este edificio lamentablemente ya no se puede reparar, o sea, ya perdió la alineación, esto ya, miren, o sea, de la columna, como ven esta parte, pues se ve que el empuje, ¿sí? De la fuerza del sismo, me parece que esta columna es esta, pues ya lo desplazó, esto ya perdió el alineamiento y este edificio ya es irremediable que se pueda salvar. Igualmente, miren, yo estoy viendo aquí este edificio donde parte de los muros de carga pues ya están totalmente fuera de su eje, de su alineamiento y esto ya no se puede salvar. Al contrario, yo supongo, y este es el edificio de viaducto que hemos estado sacando las imágenes, que este edificio sí podría salvarse, ¿sí? No creo que este es otro edificio, pero bueno, el caso es mi argumentación es que cuando no se ha perdido el alineamiento, como sucede aquí, que si ya se perdió, puede someterse a un análisis que nos permita saber si la rigidez aún permite la rehabilitación del edificio, ¿sí? Bien, por ejemplo, sí es el que, sí es el mismo de viaducto. Este edificio, les voy a platicar que pues soportó el sismo de 85, pero en su momento alguien tuvo la idea de abrir estas accesorias que se ven aquí, y esta inclusive es reciente, y al abrir estas accesorias, pues estos muros que parecían de cortante, sobre todo pierden rigidez y el edificio pues sufre todo este daño que
pues le lleva a la demolición. Este edificio actualmente ya desapareció. No sé si he visto unos proyectos nuevos aquí o propuestas de proyecto para este predio. No sé si los vecinos se pusieron de acuerdo y ya están haciendo un nuevo edificio, si consiguieron recursos, si consiguieron financiamiento, espero que sí, ojalá, sí, para que puedan hacer nuevamente su edificio. Pero el hecho, y a lo que voy, es que este tipo de edificios, como sucede y como hay decenas todos los años en esta ciudad y en el resto de la República Mexicana, y les vuelvo a repetir en todas las partes sísmicas, creo que estos edificios merecen una segunda oportunidad, ¿sí? Miren, por ejemplo, yo siento que mientras estos elementos estructurales, las columnas, no hayan perdido alineamiento, pues creo que este edificio se puede salvar, ¿sí? Porque aquí los daños los tenemos en los muros. Los muros es nuestro primer elemento de disipación sísmica, ¿sí? Yo lo que recomiendo es que si encuentran ustedes daños en los muros, pues cambien los muros. No les reparen las grietas, no les pongan ahí algún producto. Realmente vale la pena. Son muros de mampostería, cámbienlos nuevamente por la misma mampostería y el edificio recupera su rigidez original. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí se ve que tiene este tipo de daños. No sé si quizás en el interior tenga más daños o hay un derrumbe en el otro lado del edificio, no sé, nomás estoy viendo esta fotografía. Pero lo que sí sé es que pues se decretó que este edificio pues fuera demolido, ¿sí? Y bueno, pues siento que es una pena porque es un edificio grande, deben ser decenas de viviendas que bien se pudieron haber conservado sin causar este daño patrimonial, ya sea a los propietarios o ya sea a la ciudad, si la ciudad los está reponiendo, como sucede en varios casos. Bueno, entonces creo que son edificios que merecen una segunda oportunidad, ¿sí? Este es el interior de este edificio de viaducto que la verdad a mí sí me apena mucho y que como observo los daños en realmente los muros, ¿sí? Los muros divisorios, y no veo que se haya perdido el alineamiento. No sé si la verticalidad, yo me imagino que la verticalidad quizás un poco sí, pero el alineamiento no se ha perdido. Entonces a mí me da la idea de que se podía rehabilitar este edificio, ¿sí? Pero veámoslo así, no es que a mí me dé la idea, es que debo de tener yo argumentos sólidos, firmes, como para decir se puede salvar o no se puede salvar. La responsabilidad del que firma por la rehabilitación y la seguridad estructural de un edificio de estos es penal, es inmensa, ¿sí? No es, hay algo de que quizás me demandan, es una pena corporal, o sea que hay que tener mucho cuidado si uno dice este edificio se salva o no se salva, ¿sí? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, una forma de checar el alineamiento estructural y los desplomes y las distorsiones y deformaciones en un edificio afectado por un sismo es utilizar un dron. Miren, este es un dron, este es algo muy pequeño y realmente es muy económico, este tipo de drones que nos permiten capturar la imagen del edificio, ver qué tan desplomada está, ver si tiene torsiones, vaya, ver cómo está. En la medida que nosotros podamos ver estas torsiones y estos desplomes, ya tenemos una herramienta para decir, mira, sí se puede salvar o no. No, mira, ya tiene una torsión muy pronunciada, esto no hay forma de que se salve, ¿sí? Ni modo, lamentablemente se pierde el edificio. Bueno, otro de los argumentos, o sea, son dos los argumentos principales. Uno es el estudio que hace el dron, ¿sí? El dron tiene entre sus características especiales es que está geoestabilizado, es decir, siempre va a encontrar la vertical y la horizontal perfectas, ¿sí? O sea, como se basa en el alineamiento con satélites, o sea, su GPS recibe el alineamiento de 7 satélites, bueno, el dron se mantiene perfectamente horizontal, perfectamente vertical. Y eso permite que las imágenes, las fotografías que toma el dron estén alineadas, de tal manera que si mi edificio está desplomado, ahí lo voy a ver porque el dron tiene la horizontal perfecta. Entonces, caray, aquí está chueco de aquí. Entonces, como toma miles de fotografías, o otros realmente son escaneos de pulsos láser, bueno, me va creando una imagen
que yo puedo mover en tercera dimensión, que puedo comparar con la vertical de la computadora y darme cuenta hacia dónde se está torciendo. Muchos edificios parecen un caramelo, estos postes de peluquero, ya ven cómo son, o estos caramelos que están torcidos. Así están los edificios, porque como tienen diferencias de rigidez en un lado, digamos los lados de las colindancias, sobre todo los edificios en esquina, están cerrados. Entonces de este lado son muy flexibles en los lados que dan hacia la calle, porque tienen ventanas. Del otro lado, como están los muros cerrados, son más rígidos. Esas diferencias de rigidez hacen que se tuerzan los edificios. Entonces uno los ve ya por el dron, caray, este sí está, pues mira, se veía bien, pues sí, pero ¿qué crees? Que ya en la parte de arriba tiene torsiones, y esas torsiones me pueden desestabilizar el edificio en un sismo y causar un siniestro y causar una desgracia. Bueno, entonces los drones nos permiten ver eso. Pero bueno, otro argumento muy importante es qué tan rígido es el edificio, ¿sí? El edificio está sólido o el edificio si le doy un empujón se cae, ¿sí? Entonces, esto de la rigidez y la flexibilidad de un edificio, ¿sí? Un edificio, miren, tiene que ser un poco, solamente un poco, flexible para que cuando llegue la fuerza del sismo se mueva. Imagínense ustedes que el edificio más perfecto de la naturaleza es el árbol. Los árboles pueden recibir la fuerza del viento y se mueven. Tienen las ramas en cantilever. Imagínense qué maravilla, ¿no? Las ramas están en cantilever, ¿no? Ahí están construidas. Ahí se construyen sus viviendas los pájaros, ¿no? En este cantilever perfecto de las ramas de los árboles, ¿no? Vean cómo están las ramas de los árboles. Y el edificio en una tormenta, el árbol, en una tormenta se puede mover. Tiene un cierto margen de movimiento. Hasta que la tormenta es muy fuerte y entonces sí, lo puede derrumbar arrancándolo de los cimientos que son las raíces, ¿sí? O sea, es un edificio perfecto, un árbol, ¿no? Tiene su cimentación, tiene sus sistemas de elevación de savia, ¿no? O sea, de transporte interno, tiene sus cantilever, tiene su flexibilidad. Vaya, tiene un perfecto comportamiento elástico en el cual el árbol puede recibir la fuerza del aire, se mueve, pero no se cae, ¿sí? No se derrumba ante la fuerza de la naturaleza, a menos que sea exagerada. Y entonces, bueno, ya cuando es una fuerza de vientos de más de 100 kilómetros por hora quizás, y no todos, ya puede ser que este edificio maravilloso de la naturaleza se derrumbe. Bueno, nuestros edificios tienen que ser de esa misma forma. Poder manejar cierta flexibilidad, ¿sí? Para que la fuerza con la que impacta el sismo no se transmita a la cimentación y incline, como ya vimos, hay edificios que se inclinan y pues también tienen que ser demolidos. Bueno, nuestro edificio debe de recibir un poco la energía y poder administrarla sin que se cause daño. Así deben de estar diseñados para mantenerse dentro del rango elástico. Una forma aconsejada de poder manejar esta energía es el uso de disipadores sísmicos. Les voy a mostrar al rato en unos momentos cómo es un edificio condicionado. Bueno, de hecho la imagen que está detrás de mí en este momento es un edificio que se está proponiendo con disipadores sísmicos. Esos elementos que ven ustedes en diagonal son disipadores sísmicos. Bueno, todos estos disipadores sísmicos son los que precisamente permiten que se comprimen y se expanden administrando la energía del sismo. Bueno, esta cajita pequeñita que ven ustedes aquí es un acelerómetro. Recibe en las tres direcciones, o sea, hacia los lados, digamos que norte, sur, arriba hacia abajo, ¿sí? Norte, sur, este, oeste y arriba hacia abajo. O sea, en los tres ejes recibe las aceleraciones del edificio. Ustedes han estado todos en un edificio y pasa un camión y se mueve, ¿no? Dice, caray, está temblando. No, el camión, ¿qué pasó? Bueno, ese temblor que uno siente cuando pasa un camión, bueno, estos aparatos son sumamente sensibles. Lo reciben en fracciones de milímetro y los están reportando, miren, en todo el edificio. Y esto nos dice cómo es de flexible este edificio. Se compara inclusive con una medición a nivel de calle, ¿sí? En la banqueta y las otras dentro del edificio. Bueno, como yo tengo también el edificio de la nube de puntos y ya lo pasé a la computadora me permite, en base al módulo de elasticidad del concreto, la resistencia, etcétera, etcétera, me permite ver cómo es la vibración de este edificio en proyecto, cómo debe ser idóneamente la vibración, el periodo, la frecuencia del edificio en proyecto. Cuando yo lo comparo con la medición que estamos haciendo con esta cajita, caray, mira, pues sí está bien aguado el maldito edificio. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, si empezamos a apuntalarlo de tal y tal y tal parte y le ponemos los muros que hacen falta, a ver, lo checamos en la computadora. Mira, sí se puede salvar. Sí se puede. Mire, es que tiene aquí problemas. Mira, aquí ya se rompió, aquí también. Sí, pero aquí se puede inyectar estas grietas, aquí se va a ver y le metemos muros y contravientos y tal parte. Bueno, entonces todo esto se puede hacer en base. Si tenemos un estudio de vibración
Este estudio de vibración es lo que puede ayudar a saber qué tanto se mueve el edificio, ¿sí? Qué tanto está, ¿cómo se dice? Flexible, qué tan aguado, ¿no? Está el edificio, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Si este edificio es poco rígido, si es muy flexible, o si tiene suficiente rigidez como para que lo podamos salvar. Miren, hay un caso que realmente, pues también es triste, porque estos edificios son los del conjunto habitacional Morelos, los famosos condominios, fueron diseñados por el arquitecto y político Rosell de la Lama. Bueno, él era un gran ingeniero, yo tengo una gran admiración por ese hombre, y él construye lo que es el Hotel de México, que ahora es el World Trade Center. Ya saben ustedes, ahí en Insurgentes, y creo que es Pasadena, ¿no? Que está el Poliforum. Bueno, este es el edificio más irregular que ustedes puedan tener en mente, que ha soportado todos los sismos, íntegro, sin problemas. Y es muy irregular porque el edificio es una cortina con un péndulo invertido en la punta. Hombre, pues la masa del péndulo, imagínense, debía de derrumbarlo. Bueno, lo que pasa es que es péndulo y no, porque la verdad es que está hueco, es un restaurante giratorio muy agradable, tiene una vista preciosa desde ahí. Y realmente está hueco, ¿no? O sea, no está sólido, no está hueco eso, pero sí da la impresión de que es una masa muy grande arriba, pero está hueco. ¿Ven? Pero en sí, todo el edificio es una cortina que se supone que si viene un sismo podría volcarlo, y sobre todo en la dirección sur-norte. O sea, vaya, las direcciones de los sismos habitualmente vienen desde el sur, desde Guerrero, desde Michoacán. Entonces un sismo le tomaría en la dirección corta y podría volcar el edificio. Pero no, está muy bien diseñado. Bueno, este arquitecto Rosell de la Lama también diseñó estos edificios. Los dictaminaron como que ya no se podían mantener su seguridad ni garantizarlo, y lamentablemente fueron ya demolidos. Este me parece que es Sotomayor. Bueno, aquí sucede algo curioso, ya que no tenían los muros, miren, ya que se habían despojado de los muros y se estaba demoliendo, como se ve aquí en la imagen, vino un sismo, y un sismo notable, un sismo notorio, de los que cada año llegan a la Ciudad de México. Los edificios se movieron, pero no se derrumbaron, ahí siguieron. ¿Qué es la lección? Que pues estos edificios se pudieron haber restaurado, rehabilitado y salvado para sus habitantes. Bueno, realmente la ciudad en este caso ya volvió a construir el edificio, pero pues a un costo fuerte de más de 100 millones, ¿sí? Los edificios son muy caros. Bueno, aquí con una cantidad mucho menor se pudo haber salvado el edificio. Sí, si hubieran hecho estos análisis por nube de puntos y por vibración ambiental, se pudieron haber salvado estos edificios y pues lograr que esa erogación que hizo la ciudad, que se necesita presupuesto para tantísimas cosas, pues no hubiera tenido que ser empleado en volver a reconstruir un edificio que sí se pudo haber salvado. Pero bueno, entonces igualmente me da la idea con este edificio que estamos viendo aquí. Si yo veo que estos elementos mantienen la alineación, están íntegros, y es más, ya desaparecieron los muros de cortantes, o sea, los muros que impiden que el edificio se mueva cuando viene un sismo, y el edificio pues todavía sigue en pie, pues me da la idea de que este edificio sí merece una segunda oportunidad, es decir, un análisis de vibración ambiental que nos diga qué tan rígido es el edificio, el análisis de nube de puntos que nos diga qué tan distorsionado está, bajar toda esta información a la computadora y ver, bueno, así está en este momento de flexible. Si yo comienzo a meter muros e inclusive elementos de disipación como los que aparecen atrás de mí en los marcos que están aquí, y que son realmente baratos, los elementos que tengo aquí pues son realmente unas vigas flexibles, no son muy costosos. Bueno, ¿se puede salvar o no se puede salvar? Ahí en la computadora me puedo dar cuenta. Y es más, miren, algo que es fascinante es que ya que terminé de hacer la reparación, porque digo, no hombre, yo soy muy bueno haciendo esto, ¿no? Y a ver, ya hice la reparación. A ver, vuelve a correr el estudio de vibración, a ver si es cierto que ya recobró rigidez. O sea, esa es así como que la prueba de ácido, ¿no? La prueba de fuego. Ya terminé. Ah, ya terminaste, ya rehabilitaste el edificio, sí. Pongan otra vez el acelerómetro. Y ahí vamos a ver si en efecto el periodo cambió. Es muy emocionante cuando está uno viendo ahí, a ver qué pasó, si resultó o no resultó. A ver, véanle, mídanle bien. Según yo ya recuperó toda la rigidez, bueno, ya lo ven ahí. Pues sí, ya entró en periodo. Ah, qué bueno, pero suda uno, ¿eh? Esto uno viendo ahí, a ver qué tal quedó eso. Entonces, verdaderamente sí pasó una angustias en lo que se están sacando todos los cálculos. Pero bueno, entonces realmente esa es una prueba
de que en efecto se está actuando con seguridad y el corresponsable de seguridad estructural, pues ya puede firmar el acta correspondiente que le va a dar seguridad a los habitantes de ese edificio. Bueno, ¿cuándo esto no es viable? O sea, ¿cuánto esto no se puede hacer? Miren, aquí estamos viendo un edificio que ya me parece que va a ser desalojado. Me parece que este es de la Secretaría de Seguridad o algo así, pero ya se están haciendo las nuevas instalaciones. Y este edificio lamentablemente pues resultó afectado en 1985. Se hizo una reparación, pero en ese entonces, hay que decirlo así de franco, no existían estas herramientas. Entonces era el buen criterio del ingeniero a cargo, pues el que tenía que operar, y como ustedes pueden ver, pues si lo comparan con el resto de los edificios, la inclinación y las deformaciones son realmente muy fuertes en este edificio. No creo que dure mucho tiempo antes de que ya cambien de sede la secretaría, y este edificio pues sí sería muy costoso poderlo reparar y regresar a su estado original de seguridad, porque ya han pasado muchos sismos, muchos eventos, y el uso de elementos de rigidez como son estos contravientos, pues causan deformaciones. Los contravientos, si no tenemos cuidado dónde los insertamos y cómo los insertamos, llegan a causar muchas deformaciones en los edificios y inclinaciones. Como ustedes pueden ver, pues este edificio ya perdió la verticalidad. Esto quiere decir que ya afectó la cimentación, y recimentar un edificio tan pesado como este y tan deformado ya no es viable económicamente, ¿sí? No creo que tarde mucho en que veamos en este sitio otro edificio totalmente diferente. Bueno, ¿cómo es esto de las nubes de puntos? Miren, pues esto que estamos viendo es precisamente estas capturas por nube de puntos que nos permiten, bueno, estos son los análisis de vibración. Sí, aquí tenemos uno de los análisis de vibraciones, son precisamente los acelerómetros, y aquí están los ingenieros sembrando precisamente los acelerómetros. Es una planta de cemento, por cierto. Entonces están sembrando los acelerómetros para hacer los registros de la nube de puntos, ¿sí? Por aquí, bueno, al ingeniero Moreno, ingeniero Benjumea, un saludo, que son los expertos en esto. Bueno, ya una vez que tenemos todo este material, empezamos a hacer las emulaciones en la computadora de cómo se mueve, ¿sí? Aquí estamos viendo el modelo y le estamos aplicando el sismo y vemos los desplazamientos, ¿sí? Aquí inclusive podemos ver que de este modelo distorsionado por la nube de puntos, pues tenemos daños en la parte inferior, ¿sí? Entonces aquí, y sí, cuando ya vamos a ver el edificio, a ver dónde nos marcan los daños en tal parte. Ah, caray, fíjense que sí, ahí está el daño. En este caso se trata de una viga que entra contra el muro de concreto de cortante, este muro gris, entran las vigas de acero y pues ya formó una rótula y formó daños en esa zona. ¿Sí? Toda esta zona está dañada del edificio y bueno, hay que tomar cartas en el asunto para la reparación y la rehabilitación de este edificio, que sí se puede salvar. Bueno, miren, ya aquí es donde pues empezamos a proponer algún tipo de reparación y igualmente algún tipo de reparación en el resto del edificio para que recobre la rigidez y por lo tanto la seguridad estructural. Bueno, esto es exactamente, ¿no?, lo que está detrás de mí en la pantalla, y verdaderamente, miren, estos son los sistemas de disipación sísmica que permiten que los edificios se deformen hasta un cierto rango y vuelvan a recuperar su verticalidad, ¿sí? O sea, a las demandas dinámicas de un sismo, pues tenemos que responder con estructuras igualmente flexibles, igualmente dinámicas, que se puedan oponer a los sismos. No podemos estar oponiendo estructuras estáticas a demandas dinámicas, ¿sí? No sería congruente. Entonces, bueno, por eso ya están todo este tipo de disipadores, que hay muchos realmente de muchos precios. Estos son de los más económicos, pero existen muchas alternativas en sistemas de disipación sísmica para defender los edificios, para rehabilitarlos y defenderlos y regresarlos a su servicio con toda la seguridad. Bien, pues yo aprovecho para darles la bienvenida a nuestros lectores a nuestro curso. Les recomiendo este libro electrónico. Este video forma parte, es el primer video de nuestro libro electrónico sobre dictaminación de podsísmica de estructuras de concreto. Y bien, pues aprovecho para darles las gracias y despedirme de ustedes deseándoles, como siempre, que tengan una excelente salud estructural.